que muchos de ellos están enfocados básicamente a la reducción de miembros, al perfil, a las funciones y también al mecanismo de elección, en tal caso de los consejeros. Y consideramos que este último punto es básicamente importante y en el cual quizás, consideramos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales también tiene competencia. Sí. Ok, gracias. Rescatamos dentro de las propuestas que los mecanismos de elección, básicamente los hemos resumido en dos, que es concurso público y otros a través de la representación. Igualmente ambos son válidos, pero sí a modo de opinión podemos señalar de que es necesario que se dote a ambos mecanismos de principios fundamentales como son la transparencia, la imparcialidad y la participación también de la ciudadanía. En tal caso, de optarse, por ejemplo, por el caso de un concurso público, también podría incluirse un tema de repente tachas a los candidatos, definir muy bien las etapas en las que va a consistir este concurso público, ¿no? Y creo que sería importante también contar con la presencia de Servir, ya que es un ente rector en el tema y tiene ya directivas muy bien definidas sobre el tema y que creo servirían de mucho apoyo, ¿no? Y de optar por un tema de elección, ¿no? Interesante es el tema de la participación de la ciudadanía, igualmente con el tema de etapas claras, cómo se llevaría a cabo este proceso, participación de qué representantes también, igualmente dotar de mecanismos de tachas y publicidad, ¿no? Básicamente. Y coincidimos también con la opinión vertida por todos los participantes que el tema de el perfil siempre tiene que ir de la mano con las atribuciones o funciones que van a ejercer los miembros del CNM, y también tomando la palabra del representante RENIEC, el doctor Rafael Rodríguez, consideramos que la participación del sistema electoral en la elección del Consejo Nacional de la Magistratura de los miembros es bastante importante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Helguera. El doctor Manuel Chuquillanqui, del Jurado Nacional de Elecciones. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes con todos. En primer término, agradecer la oportunidad de tener ese espacio en el cual todos y cada uno de nosotros podemos compartir y evaluar, las propuestas que tanto ha presentado el Ejecutivo como los comentarios que nos han hecho los profesionales hace un momento, ¿no? Debo empezar señalando de que, como todos nosotros sabemos, el Jurado Nacional de Elecciones justamente hoy está terminando una de las etapas más importantes del proceso electoral, es decir, la etapa de tachas y exclusiones de los candidatos que van a participar justamente en el proceso de elecciones regionales y municipales 2018. En ese sentido, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aún se encuentra evaluando los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo, tanto los que están referidos a la reforma del CNM como aquellos referidos a el tema de bicameralidad y la reelección de congresistas de la República, ¿no? Sin embargo, también señalarles, específicamente a usted, que tenga la seguridad de que los comentarios que se han hecho en esta mesa los vamos a transmitir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a los miembros del Pleno, para que también puedan entrar en su discusión y debate, especialmente teniendo en cuenta lo referido a lo que se ha mencionado sobre las funciones que debería tener el Consejo Nacional de la Magistratura, especialmente cuando se hace referencia a que este ente se dedique enteramente al nombramiento, evaluación de los jueces y magistrados de la República, y en ese sentido separar el nombramiento de los jefes de OMPE y RENIEC de las funciones que este ente tendría, ¿no? En tanto esto estaría ligado a la materia electoral. Y en ese sentido, todos los proyectos o las propuestas que se lancen que estén relacionadas a materia electoral obviamente contarán con el apoyo y el aporte técnico que podamos hacer desde el Jurado Nacional de Elecciones, como estoy seguro también lo harán la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el RENIEC.
Gracias. Muchas gracias, doctor Chuquillanqui. Y finalmente la doctora Carla Navarro, de la Contraloría General de la República. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta, por la invitación. Señores congresistas, los miembros ponentes y funcionarios aquí presentes. Quería mencionar que la Contraloría General está llana y dispuesta a brindar el apoyo necesario y desplegar también las acciones que sean requeridas en todas las iniciativas y procesos de reforma que se lleven a cabo en la lucha contra la corrupción. Ya el Contralor también se ha mencionado, se ha pronunciado en ese sentido. Yo más bien sí lo que quería también recalcar es que en el tema de los proyectos de ley y procesos y proceso de reforma que se va a llevar a cabo, la Contraloría General está de acuerdo y de manera general en todos los aspectos que se están mencionando, pero ya de manera nosotros formal haremos llegar nuestras propuestas de acuerdo al ámbito de nuestras competencias. También quería hacer hincapié en ese sentido en las acciones que viene desplegando en estos momentos la Contraloría, ¿no? Y de repente hacer de acuerdo al marco de nuestras competencias un poco el recuento de las acciones que ha desplegado. En este caso, justamente del proceso de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. En la actualidad se vienen llevando a cabo 2 auditorías de cumplimiento. La primera, referida al correcto uso de los recursos financieros, materiales y de recursos humanos, que abarca los periodos del 2015 al 2018. Y la segunda, referida básicamente a los procesos de selección, nombramiento, evaluación integral, ratificación, así como procesos disciplinarios de jueces y fiscales del Poder Judicial. Abarca también el periodo de 2015 al 2018. Estas 2 auditorías de cumplimiento principalmente ahorita se encuentran en etapa de ejecución. Próximamente ya se darán a conocer los resultados públicamente. Y básicamente porque también ahora en nuestros informes de control, según la recientemente promulgada ley de fortalecimiento, son publicitados en nuestro portal web. Ya digamos, cesó en ese sentido el tema de la reserva. Básicamente era ese en este caso nuestro aporte, ¿no? Muchas gracias, doctora Navarro. Quiere hacer una precisión, doctor Mujica, por supuesto. Sí, con su permiso, doctora. Fueron tantas ideas que teníamos que consolidar de las participaciones al referirnos al sistema y respecto a lo que buscamos en esta reforma, tener en cuenta que el sistema que se generó en la Constitución del año 93, que no lo dice en palabras, pero sí en hechos, es que se generaron los primeros tamices con la creación de la Academia de la Magistratura para que los que primero ingresen por mérito propio y los que luego también por mérito propio aprueben, recién estén en la posibilidad de postular a ser magistrado. Ese sistema generado ha sido consolidado, doctora, con las sentencias del expediente 0025-2005 del TC, el proceso de inconstitucionalidad que le siguieron tanto el Colegio de Abogados de Arequipa como el Colegio de Abogados de Lima Norte. ¿Qué es lo que pretendieron? Bueno, esos procesos de inconstitucionalidad lo que pretendieron y lograron fue eliminar el inciso C del artículo 22 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que establecía como requisito para postular haber aprobado en la Academia de la Magistratura. Sin embargo, dentro de los considerandos de la sentencia está claramente establecido que incluso aquellos abogados que fueran designados por el Consejo tendrían que pasar por la Academia de la Magistratura. Nosotros a nivel técnico opusimos resistencia en el sentido de que se creen
los cursos que se crearon de 30 días, porque no había forma técnica. Nosotros, al haber demostrado que un profesional, para que sea magistrado, tenga que hacer un curso pasando 11 módulos, que en mínimo de duración era 8 meses, de pronto eso lo hagan en un mes. Eso es imposible y no es técnico. Entonces, la sentencia sí lo dijo. Sin embargo, por decisiones de quienes dirigían la institución, se hicieron estos cursos, desnaturalizando los propósitos ya establecidos en la Constitución. Por eso me reafirmo en señalar que el sistema generado en la Constitución del 93 es bueno en sí, y lo que en puridad hay que ver ahora es la conformación, la designación y respecto a las funciones y atribuciones, porque como sistema está en la Constitución, desde el ingreso a la Academia de la Magistratura, la aprobación de los cursos y luego para ellos estar recién en la posibilidad de ser designados y ser designados como magistrados titulares. Eso quería acotar, doctora. Muchas gracias, doctor Mujica. Una precisión, doctor Rodríguez. Hablaré un poco más alto. Esta ya es una duda un poco académica de quien ha tenido siempre el honor de escucharlo al doctor Talavera, al doctor Sequeiros, y también un poco recoger el sentido de la academia, que entiendo que ya tienen una visión mucho más lograda sobre la materia. Y creo que todos coinciden en una reducción de las competencias y funciones del CNM, y en esa medida en una suerte de reflexión, de un reperfilamiento de a quién queremos como miembro del CNM. Una preguntita muy rápida. Si la reducción de funciones se limitara a las que plantea el doctor Talavera, selección, nombramiento y procedimientos disciplinarios para vocales supremos, el perfil del magistrado, del consejero del CNM, su condición sine qua non sería que sea un abogado, jurista. Sí, clarísimo. Mil gracias. Gracias, doctor Rodríguez. Doctor Sequeiro. Presidenta, muchas gracias. Un minuto les quiero tomar. Como se trata de reformas constitucionales, si bien lo han precisado, muchos detalles se pondrán en la ley orgánica correspondiente. Lo que se busca es establecer esencialmente las funciones, el perfil y la forma de selección de los miembros del Consejo. Creo que estamos todos de acuerdo en que sea un concurso público. Estamos de acuerdo en que tengan los mismos requisitos de ser de la juez de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Luego estamos de acuerdo también en que pueden ser por 5 años, no reelegibles, y las funciones serían nombrar jueces. Tal vez, me atrevo, se me ha ocurrido algo, tal vez hemos tenido muchos cuestionamientos a presidentes de Corte y al presidente de la Corte Suprema incluido respecto de la designación de los jueces provisionales. Porque es potestad exclusiva de cada presidente de Corte designar al juez supernumerario provisional para que se haga a cargo temporalmente de determinado órgano judicial. Tal vez esta función, en base a una base de datos que pueda tener el Consejo Nacional de la Magistratura, también podría asumirlo de manera provisional, de manera que ya va ensayando, ya va designando aquellas personas que más adelante él mismo los va a someter a un concurso y podría eventualmente, sobre la base del ensayo que ha hecho con ellos, ya tener una mejor referencia de esa persona para poder finalmente nombrarlo o no nombrarlo. Eso me llevaría a lo que dijo el doctor Ruiz, que de repente podríamos descentralizar un poco el Consejo Nacional de la Magistratura para que de esa manera, tal vez tener uno en el centro, uno en el norte, uno en el sur, para que de esa manera pudiéramos también establecer un comportamiento pleno del Consejo de la Magistratura circunscrito única y exclusivamente a la función judicial, ya excluyendo aquellas otras funciones que actualmente tiene. De tal manera que ya estaríamos redondeando las ideas, ¿no es cierto?, sobre las funciones, sobre los perfiles, sobre la forma de elección, y creo que eso es lo que esencialmente tiene que ir en una modificación constitucional. El tema de la Secretaría Técnica, el tema de que no
participen en algún partido político, y he leído una opinión que dice acá, creo que es como bien decía la presidenta, una censura al ejercicio del derecho político que tenemos las personas, y evidentemente no tendría que ponerse ese reparo. En todo caso, con los requisitos que ya están establecidos para ser miembro del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, tanto profesionales como éticos, va a ser suficiente para su selección. Quiero concluir con un tema adicional. El principal problema que tenemos con estas personas que nos representan en estas entidades es su integridad. Se está trabajando en el tema de integridad, evidentemente, y la mejor propuesta, creo yo, para escoger buenos jueces es habiéndolos evaluado por un periodo más o menos razonable, un par de años, que sean sometidos a una escuela judicial manejado por la Academia de la Magistratura, donde no solo los evalúen en sus condiciones, en su información jurídica, sino fundamentalmente en su integridad. Hay muchísimos mecanismos actualmente ya científicos para poder establecer las condiciones de integridad de una persona en un periodo más o menos razonable. Creo que la selección de jueces en adelante sería mucho mejor. Lamentablemente, someterlos a un examen de conocimientos y luego a una entrevista no nos garantiza en absoluto que estemos escogiendo a la persona idónea. Probablemente tenga muy buena información jurídica, pero no sabemos nada respecto de los antecedentes de la historia de esta persona. Y eso hay que saberlo antes de designarlo como juez, para después no arrepentirnos del nombramiento de determinadas personas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, doctor Sequeiros. En realidad se trata de ponernos de acuerdo. Hemos escuchado las diversas posiciones, hemos escuchado propuestas de 5 años, propuestas de 7 años para el mandato, hemos escuchado la composición de los miembros 5, 7 y hasta 9. Hemos escuchado las posiciones de el concurso público versus la elección incluso con participación de los organismos electorales. Y si es concurso público, ¿quién hace la Secretaría Técnica? Si es servir, en realidad, como le recordé al presidente del Poder Judicial y ahora al doctor Sequeiros, el Poder Judicial fue severamente crítico hacia servir, precisamente por eso es que se aprobó una ley que los excluyó de servir. Entonces, ¿cómo hacemos que servir ahora qué cambió en servir para que ahora sí se convierta en la Secretaría Técnica que elija o que lleve adelante un concurso público? Tal vez una Secretaría Técnica ad hoc para este proceso. O sea, son temas que todavía están siendo materia de análisis, porque como muy bien señaló la congresista Luz Salgado, el dictamen que nosotros pongamos a debate tiene que ser responsable, no por apurado debe dejar de ser bueno y recoger todo lo que nosotros tengamos que decir. Y trabajamos con prisa, pero con la pausa necesaria para la reflexión, con la prisa que la situación exige, pero repito nuevamente, con la pausa necesaria para que no sea irreflexivo y por lo tanto tengamos que estar luego lamentándonos de no haber tomado la mejor decisión en la mejor oportunidad que la historia nos ha puesto por delante. Después del doctor Gálvez, la congresista Luz Salgado. Y luego la congresista Nelly Cuadros. ¿Me está cediendo? De repente me va a responder a mí. Congresista Luz Salgado. Gracias, presidenta. Sí, yo creo que estamos avanzando y muy bien, porque estamos escuchando conceptos que ya los hemos escuchado también en una anterior oportunidad, y ahora cuando hizo el resumen el doctor Iván Sequeiros, cogiendo algunas partes de todas las exposiciones que hemos escuchado, me va quedando más claro. Si reducimos las funciones, definitivamente tienen que ser solamente abogados, porque quedarían solamente para una función que es la de la selección y el nombramiento, ¿no? ¿Por qué permitimos que participaran las organizaciones civiles? Y digo por qué, porque yo participé en el Congreso Constituyente Democrático, creo que soy la única que queda de esa época. Porque el espíritu del legislador en ese momento era de que
no solamente los abogados deberían estar a cargo de toda esta administración del sistema de justicia, porque podría ocurrir lo que siempre se dice en el argot común del pueblo, que otorongo no come otorongo. Decían, tiene que haber otro tipo de participación, y entonces se habló de la academia, se habló casualmente de otro tipo de representaciones como los colegios profesionales. Gran responsabilidad de los colegios profesionales de no haberse puesto fuertes a quien enviaban realmente para ser sus representados. Yo creo que esto les va a servir también. Pero era para que en esta mixtura de nuestra sociedad, casualmente, de acuerdo a las atribuciones que bien ha dicho el doctor Ramón Bayardo, se le otorgó desde un inicio a esta institución, que la fueron distorsionando en el tiempo, porque hasta el sistema de selección lo cambiaron, ¿no? Entonces, creo que vale la pena ahí hacer este tipo de reflexión y decir que la institución en sí, como bien han dicho muy bien ustedes, está en responsabilidad de que esta persona que se elija tiene que ser pasada por un tamiz mucho más estricto del que solamente se exige en el área de su formación académica. Y la propuesta del presidente de la Corte Suprema era también de que el Consejo, la Academia de la Magistratura, tuviera un reforzamiento, se modificara de modo tal de que estos 2 años que servirían como de posgrado pudieran servir no solamente para ir descubriendo quién está en el camino, sino hacer el análisis casi como una labor investigadora de qué es lo que tiene atrás. Porque de repente es un excelente alumno y se comporta también muy bien en la Academia de la Magistratura, pero atrás, ¿qué ha venido sucediendo con esta persona? Yo creo que esa labor también tendría que ser. Y lo que quedó al final fue de que algunos congresistas proponían de que sea la academia la que los nombre. Y yo decía que no. Y otros también decían que no, que de todas maneras tenía que pasar por el examen y el concurso, porque podría ser que también en la academia yo quiera favorecer a alguien y le ponga las mejores notas y resulta de que no es el mejor. Entonces pasar ya por un tamiz mucho más estricto, pero sí reforzar a la academia y que de repente la academia propusiera, señora presidenta, los 2 primeros, por ejemplo, ¿no? Que le han salido los mejores, que podría ponerlos con una puntuación adicional, de repente, como un plus, después de que los ha visto. Entonces, mucho va a depender entonces de que optemos por una serie de sistemas que se van abriendo en el camino. Otra de las preocupaciones era votación calificada o no calificada, porque se supone que ya ha dado examen o ha pasado por un concurso público, esta votación tendría que ser simple o calificada. Lo dejo para ustedes, para que me puedan decir. ¿Se ratifican o no? Aquí hemos escuchado que no se ratifican, pero entonces, ¿quién es el encargado de esta vigilancia permanente para que nos diga, no, ya no va más, pues, ya no va más? O sea, tendríamos que, cada institución podría ser, porque dice, tendrían que estar en evaluación constante. Esa evaluación constante a mí no me suena mucho, porque como bien decía el doctor, va a tratar de quedar bien con uno y quedar bien con el otro. Y entonces de repente su independencia para tomar una resolución va a estar supeditada a eso, no sé, ahí tengo confusión. Bien lo ha dicho la presidenta, vamos a tener que ver, de acuerdo a todos los dictámenes, si son 5 años, son 5 o 7, eran los 7 en el espíritu de que casualmente no se cruce con los procesos electorales y vaya a haber ahí un interés político. Y fue la propia Constitución del 93 la que se deshizo de esa influencia política. Acuérdense ustedes que no solamente se nombraban a los jueces, se nombraban a los embajadores, se tenían en la anterior Constitución el ascenso a generales. Todo eso lo tenía el Congreso. Y nos desprendimos de eso porque sabíamos que estos pasillos luego se convertían casualmente en los lobbies. Y tenías que pasarte por los 240 que existían en esa época. Imagínense ustedes cómo estaban los pasillos.
De eso se deshizo la Constitución del 93. Se quitó el propio Congreso atribuciones y poder en búsqueda del bien, en búsqueda de la gobernabilidad, de un buen sistema en el que esta influencia que existe, pues lamentablemente existe, lo hemos visto, y entonces tratara de ser lo menos posible, ¿no? Entonces, sí me parece que tendría para mí quedar en los 6 o 7 de modo tal de que no encaje con el proceso electoral, o no sé de qué otra forma, de repente lo reducimos, como decía el doctor que se sentía cansado a los 3 años, de repente lo reducimos a 3 o 4, y que pueda volver a, de repente descansa 2 años y regresa. Si es un buen magistrado, ¿por qué no? ¿No? Si no ha tenido ninguna tacha. Luego, se tiene que revisar a todos los que han nombrado el CNM con todas las críticas que ha hecho. Yo he escuchado aquí que sería muy grave porque se atentaría contra la propia estabilidad y sus derechos de los que han sido nombrados. No sé hasta qué punto. Si son tan malos, pongámoslos de una vez en disciplina. Eso sería lo ideal. Evitar la tercerización, sí me parece correcto. Y luego la descentralización podría ser por macrorregiones, no por las regiones, porque tendríamos 24. Y conociendo cómo son las cosas aquí, les digo que los 24 departamentos que son ahorita regiones, querrían sus 24 CNMs, y así no funcionaría. Entonces tendría que ser por macrorregiones, pero esto exige también un consenso y que lo entiendan, que es casualmente una propuesta que está saliendo de aquí, que tendríamos que revisar, señora presidenta. ¿Quién nombraría a la OMPE, a la RENIEC? ¿Quién? Entonces, dejo todas esas preguntas por ahí para ver si en el camino podemos seguir debatiendo estas ideas. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Salgado, congresista Cuadros, y luego el doctor Gálvez para que empiecen a responder preguntas, además. Gracias, presidenta. Saludar a los ilustres invitados que nos acompañan esta tarde para enriquecer esta responsabilidad que tenemos tan grande con el país de hacer como prioridad la reforma de justicia. Y creo que este espacio también es importante para decir ante ustedes tan ilustres representantes de la academia y de la carrera judicial, legal, que esto es lo urgente para el país y que esta reforma se tiene que hacer de manera muy bien reflexionada y no responder solamente a los plazos por un espíritu o un entusiasmo mediático de quien lo ha propuesto, que es el presidente de la República, en una propuesta de ley que ya ustedes habrán sabido valorar en sus argumentos, tanto técnicos, tanto legales, tanto jurídicos, y que sabrán ustedes mismos evaluar cuán objetivo, cuán responsable es esta propuesta. Sin embargo, creo que es una gran oportunidad para hacer un trabajo consciente, muy bien consensuado, donde se escuche a la academia, se escuche a personalidades como ustedes que aportan con su conocimiento para hacer una buena reforma. Pero también quiero puntualizar algo, que lógicamente la designación de los jueces y fiscales no solamente pasa por un proceso meritocrático, presidenta, porque ya hemos visto insignes ministros con altísimos méritos académicos, ¿no?, y profesionales que han carecido de mucha ética y de una valoración simple de qué es tomar una decisión correcta, tan simple, que a veces no se aprende en la vida académica, y eso nace lógicamente de la familia y seguramente de una conciencia y de un entendimiento que va más allá, que es muy superior al conocimiento puro. Hemos visto ministros comprando votos, etcétera, etcétera, que para qué vamos a entrar a ese debate en este momento. Entonces,
pienso que quienes van a tener esta altísima responsabilidad de designar a los jueces y fiscales de nuestro país deben tener ese entendimiento no solamente jurídico, que de todas maneras tiene que ser así, pero también creo que es importante que participe no la sociedad civil como tal, ¿no? Porque por sociedad civil se puede entender diversas agrupaciones, asociaciones, gremios, representaciones, pero por lo menos creemos que esta decisión no debería pasar solamente por el conocimiento estrictamente jurídico. Entonces, también están todos los otros colegios profesionales que pudieran de alguna forma participar en esta institución. Creo que es fundamental también plantearlo así, pero que también sean personalidades que además de pertenecer a un gremio profesional deban tener conocimiento jurídico. Creo que eso es fundamental. Y esa valoración pasa no solamente por el estricto o requisito académico, profesional, no de títulos de preparación o de experiencia, sino de lo que el postulante pueda demostrar una trayectoria en un periodo razonable, una trayectoria por lo menos impecable, que eso es lo que se quiere. Finalmente, todos estamos comprometidos a que la justicia sea realmente